En la década de 1980, el material de lectura al que se podía acceder para culturizarse era mucho más limitado de lo que es posible hallar actualmente en Internet. Para los que crecimos en alguna comuna periférica de Santiago de Chile durante esa época, como Joaquín o yo, la colección bibliográfica que uno podía tener en casa estaba compuesta por volúmenes como la colección de mejores libros chilenos de la revista Ercilla, algunos números sueltos de la enciclopedia estudiantil Codex, ediciones viejas del Almanaque Mundial o publicaciones educativas misceláneas como el Icarito. Joaquín me contó que uno de los volúmenes que más leyó de su pequeña biblioteca era el número 142 de la revista Mampato, en el que se publicó el capítulo final de la Odisea. De tanto leer dicha revista, Joaquín desarrolló una obsesión con el regreso de Ulises a su casa y la posterior matanza de los pretendientes que acosaban a su esposa Penélope. Dado su entusiasmo por el poema homérico, la madre de Joaquín le regaló una versión de la Odisea editada por Zig Zag en tapa blanda que compró en la feria. Joaquín, que a sus 9 años ni siquiera conocía el mar, quedó fascinado con los elementos fantásticos de la Odisea, como los cíclopes o la bruja Circe, pero sobre todo con la idea del ir y venir, del viaje constante. Cuando cursaba el quinto básico, Joaquín tuvo que hacer un trabajo en grupo en que se debía representar algún mito clásico del Imperio Romano o de la antigua Grecia. Los miembros de cada grupo fueron designados por la profesora Maritza. El grupo de Joaquín quedó conformado por él mismo, Ernesto, Gloria, el Pacheco y 2 de sus secuaces. Obviamente, apenas se reunieron, Joaquín le propuso a sus compañeros la adaptación del epílogo de la Odisea, y como se ofreció a escribir el libreto, todos aceptaron. La semana siguiente, en el primer ensayo, Joaquín se aprovechó de la flojera y apatía de sus compañeros, y antes de que empezaran a leer el libreto, asignó dictatorialmente los roles. Obviamente, Ulises sería interpretado por él mismo. Gloria, al ser la única mujer del grupo, no le quedaba más opción que ser Penélope. Ernesto leyó las partes de Telémaco, el hijo de Ulises, y por último, Pacheco y su pequeña pandilla serían los pretendientes de Penélope. Para desgracia de los intereses creativos de Joaquín, ya en el segundo ensayo perdió el control de la obra. Pacheco y su pandilla no hicieron caso a sus instrucciones, jugaron con sus espadas de juguete todo el ensayo, molestaron varias veces a Ernesto por su sobrepeso y también a Gloria por sus incipientes pechos que ella trataba de disimular bajo su uniforme escolar. Lamentablemente, los pretendientes no fueron los únicos actores problemáticos. En el epílogo, cuando Ulises debía ser reconocido y recibido afectuosamente por su querida esposa, Penélope se negó a besar, abrazar o siquiera tocar a su esposo. Gloria, ruborizada y respirando agitadamente, confesó que le daba mucha vergüenza actuar. Así que después de negociar y deliberar, Gloria, Ernesto y Joaquín acordaron un intercambio de roles. Ernesto, considerando que era el único del grupo que era amigo de Gloria, sería Ulises. Y Joaquín, por su parte, sería el hijo de Ulises, Telémaco. Nuevamente ensayaron el final de la breve obra para ver cómo resultaba este enroque de papeles. Y esta vez Penélope sí pudo tomarle la mano a su esposo Ulises, aunque no fue una gran actuación de parte de Gloria, que lo hizo con una evidente incomodidad. La semana siguiente, en el auditorio del colegio, fueron las exhibiciones de las representaciones teatrales de todos los grupos de ese curso.
Joaquín, Ernesto, Pacheco y sus secuaces vistieron túnicas hechas con sábanas viejas. Gloria, por su parte, se puso un bello vestido blanco largo que la hacía ver más mujer que niña. Y en cuanto al montaje teatral en sí, lo mejor fue Pacheco y su pandilla. Sus actitudes burlescas como pretendientes de Penélope fueron bastante creíbles y además le dieron mucha espectacularidad a la puesta en escena. Pacheco, que interpretaba a Antino, el primer pretendiente en ser asesinado, se enganchó por detrás del cuello una flecha falsa mientras caía muerto en forma dramática y fatal. A su vez, los otros pretendientes, que murieron atravesados por las espadas de Ulises y Telémaco, sangraron profusamente al derramar ketchup desde unas pequeñas bolsas que tenían escondidas bajo sus túnicas. Pero como era de esperarse, lo peor de la obra fue aquello que estaba destinado a salir mal. Ulises y Penélope no se besaron, no se abrazaron, ni se tomaron de las manos. Ernesto y Gloria se quedaron inmóviles, asustados y mudos, mientras un incómodo silencio daba por terminada la obra. La profesora Maritza les puso nota 5 a todo el grupo. Valoró el esfuerzo y el histrionismo desplegado en la matanza de los pretendientes, pero dijo que fue una representación incompleta del mito, porque, según la educadora, si Ulises regresa a su casa pero no es recibido por su esposa Penélope, se convierte en un héroe fallido, que en realidad jamás debió regresar. Joaquín, que por exigencias de su madre siempre aspiraba a sacar la nota más alta, después de escuchar atentamente a la profesora, tomó sus cosas y volvió a la sala de clases a llorar en soledad. A los 12 años, Joaquín comenzó a estudiar en un liceo municipal de hombres mucho más grande y de mayor exigencia académica que su anterior colegio particular subvencionado. Su madre así lo había planificado, quería que su hijo fuera profesional y además ahorrar dinero. Su sueldo de secretaria apenas le alcanzaba para pagar la escuela de su hijo y llegar a fin de mes. Durante los 6 años que Joaquín estuvo en ese liceo municipal de hombres, aprendió a tolerar las burlas que recibía por sus modales y su forma de hablar, pero también aprendió a insultar y ofender con precisión a quienes lo molestaban. Tuvo 3 peleas a golpes Joaquín y ganó una, pero perdió 2. Pudo conocer el mar gracias a un paseo de curso al refugio del liceo en el balneario del Tabo. Todos los años, Joaquín participó en el concurso literario del liceo, escribiendo cuentos o poemas, pero ni siquiera obtuvo una mención honrosa. Y en cuanto a las notas, bueno, Joaquín pasó de ser el alumno excepcional que era en su anterior colegio a ser uno más del montón. Y si bien Joaquín sufrió una gran decepción al descubrir que no era alguien excepcional como él pensaba que era, pudo aceptarlo, según él mismo me dijo, a través de la disimulada observación de los penes de sus compañeros en los camarines y duchas. Entre tanta variedad de tamaños, formas y tonos de piel, Joaquín notó que su dotación viril, en cuanto a volumen y aspecto, se encontraba dentro del gran e inmenso promedio. Razonando de forma análoga, Joaquín concluyó que respecto a su dotación intelectual, también ocurría lo mismo, por lo que en definitiva, en todo arte, ciencia o disciplina, siempre existirá alguien más grande o mejor que él, pero asimismo también existirá alguien más pequeño o peor que él. Algo tan inevitable como la muerte de todo ser vivo o la rotación del planeta Tierra sobre su eje imaginario. Sin embargo, en su último año en la enseñanza media, la vida le dio un bálsamo al amor propio de Joaquín.
Su madre lo inscribió en un taller de teatro que impartía la junta de vecinos a la que ella solía ir con sus amigas. Durante el taller, el profesor preparó una breve obra escrita por él sobre los roles de género de hombres y mujeres. A Joaquín no le molestaba actuar en una obra que consideraba mediocre, ni tampoco ser el único hombre del grupo y por ende tener que personificar rústicos arquetipos masculinos como el clásico padre ausente, el hijo mimado y sobreprotegido, el acosador callejero o el típico marido infiel. Lo que sí le incomodaba a Joaquín de su rol en esa obra era tener que simular interés sexual por sus compañeras de taller que superaban los 70 años. Pero Joaquín aún recordaba a su fallido Ulises, y si bien ahora podía entender a Gloria y empatizar con ella, también recordaba las clases de ética que tuvimos ese año en filosofía, específicamente el principio moral de la regla de oro. No quería provocar aquello que no le gustó que le hicieran, de manera que disimuló estoicamente su incomodidad respecto de sus compañeras de reparto e hizo su mejor esfuerzo cuando mostraron la obra en el patio de la junta de vecinos. Y este es el momento de esta historia en que Joaquín olvida su racionalidad para poder coquetear nuevamente con la idea de lo excepcional, específicamente con la pagana idea del destino. Carlos Gustavo Jung le llamó sincronicidad a este fenómeno del destino y trató de inventar una causalidad mágica que sin duda existe, pero solamente en la subjetiva arrogancia interna de aquellos que se consideran tan importantes que algo tan inmenso y absoluto como el universo tiene planes para ellos. Sucede que aquella pequeña obra que Joaquín consideraba mediocre tuvo muy buena aceptación, así que posteriormente fue exhibida en varias ceremonias y actos de municipalidades relacionados con la mujer y la tercera edad. En el marco de esta pequeña gira, una de las municipalidades en las que Joaquín y sus septuagenarias compañeras de reparto debían actuar se encontraba a una cuadra de su ex colegio particular subvencionado. Así que ese día, después de actuar, Joaquín, impulsado por la adrenalina de recién haber sido aplaudido, fue a visitar a sus antiguos compañeros. Al entrar a la sala de clases, la gran mayoría de sus ex compañeros ni siquiera lo reconocieron. Pero aquellos pocos que sí se acordaban de él, entre ellos Ernesto y Pacheco, se acercaron a charlar cordialmente con Joaquín. En un momento preguntó por Gloria para saludarla, pero le dijeron que no estaba. Justo había faltado a clases toda esa semana por causa de una gripe. Ernesto le dijo que si quería saber de ella, podía darle su número de teléfono, pero Joaquín se negó y reiteró que solo quería saludarla. Cuando caminaba de vuelta a la municipalidad a encontrarse con su madre, Joaquín desmenuzaba su supuesto encuentro con el destino. Pensó en lo alto y delgado que se veía Ernesto, adquiriendo por fin el porte que debe tener un héroe. Pensó en lo pacífico que se veía Pacheco en circunstancia de que años atrás era salvaje. Sin embargo, entre todas las sensaciones de ese día y los recuerdos desempolvados que aparecieron en su mente, Joaquín no pudo dejar de pensar en los comentarios de la profesora Maritza sobre su fallido Ulises. Como habrán sospechado, conocí a Joaquín en el Liceo Municipal de Hombres. Allí fuimos compañeros de curso durante varios años, y aunque nos simpatizábamos, nunca fuimos amigos. No teníamos por qué serlo. El colegio es como el trabajo, son instancias de la vida en que uno tiene la obligación de estar sentado en una habitación durante una cierta cantidad de horas y rodeado de personas que uno no escogió. En espacios de este tipo, nuestras vidas se desplazan entre la curiosidad de lo ajeno y la acogedora
pero aburrida monotonía de la rutina. Así, para alguien más, todos podemos ser un personaje de una imaginaria teleserie o un meme de carne y hueso. Un par de años después de egresar del liceo, me encontré con Joaquín cara a cara en el centro de Santiago, cerca del Mercado Central. Joaquín estaba apurado, así que de forma precisa y escueta nos pusimos al día. Me dijo que estaba bien y que cursaba el tercer año de la carrera de teatro. Sorprendido, le recordé que en la época del liceo él solía decir que quería ser abogado. De forma muy articulada, Joaquín me dijo que en esa época no sabía lo que quería hacer y solamente proyectaba los sueños y aspiraciones de su madre. Inmediatamente después, parece que recordó que estaba apurado, porque justo cuando diplomáticamente yo le iba a proponer que nos juntáramos a tomar algún día, impulsivamente me dio un fuerte apretón de mano mientras me decía «chao». Posteriormente, como era probable que ocurriera, nos volvimos a poner en contacto. A falta del destino, los escépticos creemos en la Internet, la que si bien no es mágica, sí se comporta como una divinidad, pues muchas veces actúa de forma misteriosa, es invisible y varias veces tiene como propósito influir en nuestras vidas. 10 años después de nuestro encuentro en el centro de Santiago, Joaquín me apareció como sugerencia de amistad en una red social. Mirando las fotos que había publicado, me enteré de que Joaquín vivía en Madrid y formaba parte de una compañía de teatro callejero. Le escribí un mensaje diciéndole que en sus imágenes se veía igual de joven que la última vez que nos vimos. Y de paso le pregunté si tenía contemplado viajar a Chile en el corto plazo. Joaquín me contestó con una transcripción del poema Nunca salí del horroroso Chile de Enrique Lin, lo cual consideré algo hostil y pretencioso. Como un cometa de ciclo corto, Joaquín se volvió predecible y exacto. 10 años después de enviarme el poema de Enrique Lin, nuevamente apareció en la órbita de mi vida, seguramente para que yo pudiese contemplar su luz. En esta ocasión me escribió un breve mensaje, pero muy amable, en el que me contó que formaba parte de un barco teatro itinerante que navegaba por el mar Mediterráneo mostrando obras vanguardistas de concientización ecológica. Ahora, como hace mucho tiempo que Joaquín había dejado de publicar fotos en internet, pensé que esto del barco teatro era un delirio presuntuoso de su parte. Pero navegando en internet descubrí que efectivamente en Europa se suelen permitir extravagancias culturales de este tipo. Así que meses después, aprovechando que estaba de vacaciones en España, contacté a Joaquín, que me dio el itinerario de su barco teatro. Así, una vez llegada la fecha, tomé un tren a Barcelona para encontrarme con él. Cuando llegué al muelle en que me estaba esperando, me dio un inesperado abrazo que me inquietó un poco. Y aun cuando Joaquín conservaba su cabello negro, sin canas y mantenía un buen estado físico, ya no se veía joven como en sus fotos de 10 años atrás. Ahora tenía una mirada extraña y opaca, y en su rostro quemado por el sol se notaban las huellas de que había llorado o reído mucho. Me llevó al sector de amarre en donde estaba su compañía de teatro, una embarcación pesquera multicolor que tenía una eslora como de más de 20 metros. Sacó una botella de vino, 2 vasos, y nos sentamos en la cubierta del barco. Me presentó a su pareja, un francés cincuentón que tenía la cara puntuda como una flecha y que además era el dueño del barco y director de la compañía de teatro. La conversación que tuvimos esa tarde fue inusualmente profunda,
pero bastante acotada en cuanto a los temas abordados. Joaquín me contó sobre la muerte de su madre y que por temas económicos no pudo viajar para despedirse de ella. Y eso fue lo único que me contó, que no tenía que ver con su infancia. Porque después me habló sobre la revista Mampato, de los colegios en que estudió, de cuando fuimos compañeros de curso, de las conclusiones que sacó mirando penes en el liceo y sobre todo de Ulises. Traté de interrumpir a Joaquín para preguntarle sobre su vida durante la universidad, preguntarle qué había hecho todos esos años en Europa. Pero no pude desviar el tema de conversación. Joaquín estaba emocionalmente arriba del escenario, haciendo un monólogo que sospecho que ya tenía escrito previamente en su cabeza. Aunque espero que el vino y mi presencia hayan sido los causantes de ese ataque melancólico y catártico que lo poseyó. Espero que no padezca esa extraña enfermedad de siempre querer estar en otro tiempo y lugar, añorando edades de oro que quizás fueron de latón dorado. Finalmente, después de escucharlo hablar, esta vez fui yo el que recordó que estaba apurado. Y me despedí con rapidez, pero cariñosamente. Lo único que quería era volver lo más pronto posible al tranquilo silencio de la soledad. Y quizás aprovechar esa experiencia y escribir un relato de arquetipos y clichés.